me planteó la profesora que había una consulta respecto de la página de un texto que por ahí no encontraban, pero permítanme mostrarles algo. Así, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué es? No. ¿Es este? ¿Están viendo ustedes? Sí. Sí, ahí se ve bien la pantalla. Está la pantalla de la plataforma. Nosotros acá, al comienzo, en la unidad 1 habíamos puesto también el texto de Inub, de Roxana Inub. Pero ese texto lo pasé ahora yo a la unidad 3, con el foro de diálogo y todo, que ustedes también. Es decir, todo eso lo pasé a la unidad 3 porque es el lugar donde debería estar, aun cuando comenzamos con eso. Por eso no saqué ningún texto de los que había. Lo que sí lo cambié de lugar. ¿Está bien? Ese texto corresponde estrictamente a esta, digamos, al 3, a la unidad 3.0, si se quiere. ¿Está? Ahí, perfecto. Y ahí está. Pero para que no se confundiera. No se confundió. Vamos nosotros ahora a trabajar. Profe, Sí, entonces en la unidad 1 solo el texto de Gianella queda. exactamente, más las cosas que ha trabajado con ustedes también la profesora Revas. Pero como texto tiene el de Chanel. Perfecto, gracias. Seguramente ha trabajado las dos corrientes metodológicas ya con ustedes, epistemológicas, las dos corrientes epistemológicas. Cri. Creo que por arriba, no en profundidad. Está bien. Después le pregunto porque a lo mejor, bueno, les puede a lo mejor agregar algún texto menor justamente para eso, pero después lo hablo con ella. Perfecto. Sí, o la filmina que utiliza ella en las clases, estaría bueno que nos suba. O las filminas de la clase, perfecto. Está bien. Nosotros ahora vamos a tratar justamente vamos a seguir, digamos, lo que sería la unidad 3.1, que sería el itinerario teórico conceptual. Es decir, de esta, como decíamos, de estos invariantes que podríamos armar como decíamos, en 3 itinerarios. Vamos a hacer que, por supuesto, no son lineales, porque no es una receta, como ya lo dijimos. Vamos a centrarnos en el primer itinerario, que si ustedes quieren, es el itinerario teórico-conceptual, el itinerario sobre el cual se trabaja concretamente qué vamos a investigar, no cómo, ni dónde, ni con qué herramientas, ni sobre qué muestras, ni qué unidad, sino fundamentalmente definir el objeto de nuestra investigación. Es lo que también se podría llamar la construcción del objeto de investigación. Yo les voy a, permítanme presentarles una ventana, no, porque no está. A ver. Está, mira qué lindo, no está en ninguna parte. ¿Sí lo tengo abierto? Sí, lo tengo abierto.
Perdón. Me parece que ahora sí, porque tengo que tenerlo abierto. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Digamos que, bueno, vamos a ingresar justamente en este ámbito, en el ámbito, como decíamos, del itinerario teórico conceptual. Vuelvo a recordarles, esto momento, ¿sí? Aun cuando volvamos varias veces, vamos avanzando en los otros itinerarios, vamos a volver sobre él, pero aquí en este punto nosotros establecemos sobre qué vamos a investigar. Construimos nuestro objeto de investigación. Básicamente está armado por estas temáticas. Y por supuesto, a la base, sin duda, está el tema en el ámbito temático en el cual nosotros vamos a problematizar y hacer preguntas, la pregunta fundamental de nuestra investigación y sus derivados, donde posiblemente tiremos nuestras hipótesis. Sin duda que eso tendrá un marco conceptual de referencia. Y a su vez estarán las razones por las cuales investigamos eso, es decir, qué objeto tiene investigación, nuestros objetivos, qué queremos lograr. Por eso, lo primero que podríamos hacer es, yo no sé si lo habíamos planteado a esto, pero por las dudas recordarlo. Nosotros vamos a partir de ahora en el apartado 3.1, ¿sí?, de la plataforma, vamos a subir justamente, vamos a armar un foro de conversación, un foro de diálogo, y un formulario de, algo así como una especie de informe de avance de la investigación, como una especie de informe que tiene como cuadritos, en donde no es que los cuadritos, el cuadrito, digamos, sería un solo renglón, pero si uno se mete dentro del cuadrito y escribe, el renglón se agranda todo lo que quieran, ¿eh? Por lo tanto, puede tener un renglón o puede tener 50, no hay problema. Pero bueno, allí vamos, para que ustedes vayan subiendo a la plataforma a la vista de todos cuál es el tema que les gustaría investigar. De ese modo también ustedes pueden ir viendo los que van entrando y van mirando a sus compañeros, a ver, porque por allí hay una temática conocida, común, una temática que nos interese a todos, a algunos, y de esa manera entonces, que nos interese justamente a más de uno, es decir, que sea un trabajo que se pueda hacer de a dos, como dijimos la otra vez. Profe, una consulta. Nosotras somos 3 compañeras que No, siempre de a dos, estudiamos. no se puede hacer de a 3. Bueno. Porque ya se pierde un poco el circuito evaluativo en este tipo de cosas. Claro. En este tipo de cosas es muy complejo cuando ya son más de 2. En realidad tendría que ser de a 1. Pero bueno, lo que yo les recomiendo en ese caso, puede que la temática sea común durante un tiempo y puedan trabajar en conjunto, porque el tema puede ser más o menos similar. Lo que pasa es que llegado un momento la pregunta que va a ser específica en cada caso la va a ir separando. ¿Me explico? Si son de a 3, a lo mejor otra persona más que le interese, parten de una misma temática, pero con preguntas distintas. Lo cual hace que bastante parte del desarrollo o del trabajo se vaya haciendo en forma conjunta. Llegado un momento, por supuesto, cada grupo o cada grupo de 2 va a tener que ir terminando la tarea cada grupo. Pero hacen un trabajo común. Por eso también está el tema, porque a lo mejor la temática es común, las preguntas son distintas, pero está bueno empezar a dialogar entre los grupos que tengan temática común aunque preguntas distintas, porque hay momentos que van a ser bastante similares. Y allí el foro de diálogo.
para que ustedes puedan saber sobre qué están investigando también los compañeros. Va a haber clases también que vamos a charlar sobre eso y cada uno va a plantear justamente sus complicaciones, digamos, lo cual viene muy bien porque frente a los problemas del otro es muy posible que también sean nuestros mismos problemas y tratando de resolver el problema del otro resolvamos el nuestro. Así que viene bien justamente este tipo de materia se presta a que sea conversado en grupos generales. No sé si me expliqué respecto de los grupos. Tienen que ser de 2, lo cual no significa que la temática sea común, ¿está bien? Y Sí, puedan... sí, se entiende. Perfecto. Bien. Sigamos. De hecho, una especie de recuerdo, hay que tomar memoria de esto, que el tema que ustedes traten sea un tema que sea conocido. ¿Qué significa? Bueno, sobre el cual ustedes ya tengan, digamos, conocimientos suficientes, tengan una información considerable. Yo les diría, les recomendaría entonces que el tema sea una temática propia de su carrera, que haya surgido por preguntas que le hayan surgido, por problemáticas que le hayan, problematización que le haya surgido por allí en alguna materia, por allí en el cruce entre materias que han tenido durante la carrera. Y que sea de su propia, por supuesto, carrera. ¿Por qué? Y porque eso es algo que de alguna manera tiene bastante información técnica, ¿sí? Como para ya poder hacerlo con total tranquilidad. Y que sea, digamos, cuyos conocimientos sean conocimientos o información sea ya una información que tienen de algún modo armado de modo académico. Además, y esto es por el hecho de que la investigación es muy linda si a uno le gusta, pero también tiene momentos en donde uno quiere patearlo todo y dejarlo afuera y salir disparado del lugar. Tiene que elegir una temática que les interese. Por eso está la idea de que ustedes la elijan. Uno podría tirar temas, pero de hecho lo importante es que a ustedes les guste. Si no, realmente uno abandona la tarea mucho antes de comenzarla. Además, tiene que ser un tema accesible. Es decir, ¿qué quiere decir accesible? Y que ustedes puedan encontrar, primero, suficiente bibliografía sobre el tema. Y segundo, que los datos, cuando van a recogerlos, sea accesible recogerlos. ¿Sí? En esto, pues me puede gustar un tema, pero que supone bibliografía en un idioma que no conozco y que no hay traducción. Ahí la cosa se complica, primero. Y segundo, puede ocurrir que los datos de interés no los tenga a la mano o sean muy difíciles de lograr o peligrosos. ¿Sí? Como aquel que me dijo justamente una vez que iba a tratar acerca de la corrupción de los barras bravas, y entonces yo le pregunté, aquí bueno, voy a hacer entrevistas a los barras bravas. Ah, muy bien, después que salgas de ahí, decir, estás muerto, si vas a comentar lo que te dijeron. Así, a veces puede ser un tema muy interesante, pero los datos pueden ser... Una consulta rápida. Sí, cómo no. Yo estudio genética, usted sabe, y la mayoría de la información, digamos, Sí. disponible, la bibliografía está en inglés. Yo obviamente que, o sea, entiendo, no es que tengo problema con eso, pero a la hora de ponerlo en el trabajo, tengo que yo hacer como una breve traducción para que ustedes lo puedan entender mejor o algo, porque la mayoría de la bibliografía está en inglés, digamos. Generalmente, cuando cuando hace un trabajo, uno trabaja en el idioma que maneja y a quien se lo va a presentar. Okay. De todos modos, si vos haces una traducción, porque va a hacer un fichaje erudito, ¿sí? Que es una ficha erudita, donde se expresa exactamente lo que el autor dice y está en otro idioma, conviene, vos haces la traducción. Perfecto. Sí, sí, yo no tengo problema con hacer la traducción, pero quería consultar como para... No, pero mira, abajo
¿sí? Sí. A pie de página, no a pie de trabajo, sino a pie de página, pones la cita tal como está en el texto en inglés. Ok, perfecto. Sí, Y sí. entre paréntesis pones la traducción es nuestra. Ok. ¿Está bien? Bien, De esa manera el que lo lee, no importa si sabe o no inglés, si no lo sabe, bien, se quedará con eso. Si lo sabe, también puede mirar si le parece apropiada la traducción. ok, perfecto. ¿Está bien? Genial, Bien. gracias. No, estemos manejando. Y luego el otro tema, además, para el otro tema, perdón, la otra recomendación es que sea un tema en un área donde pueda encontrar una ayuda efectiva. ¿Qué significa? Donde pueda encontrar un tutor. Un tutor que tenga una experticia mayor a la mía para asesorarme y orientarme. ¿Cuándo es el momento muy fuerte en donde los tutores realmente ayudan mucho? En primer lugar, en la bibliografía. Porque sin duda, si entro yo a Internet, puedo encontrar 60.000 artículos, 14.000 libros sobre el tema, pero ¿quién me dice cuáles son los importantes? Muchas veces de los 14.000, 13.890 son copias. Es decir, y sobre este tema puede decirnos un especialista, mira, lea a Rodríguez y a González. Ahí tenés las dos corrientes fundamentales y tenés unos artículos de tal, tal y tal que ya está. Y entonces no pierdo tiempo, porque además no podría leer todo. Sin duda que llegaría a la misma decisión, justamente, que me dijo justamente mi tutor. ¿Sí? O bueno, a lo mejor, más o menos. Pero el tiempo que me llevaría serían años. Y además hay otro momento es cuando nos lee. Alguien que nos lee y nos dice, mirá, tenés que subir el lenguaje académico, acá trata de revisar tal o cual artículo, mirá cómo recomponés los datos que vos... Toda una serie de elementos que hacen, digamos, a la lectura, perdón, a la escritura y lectura académica que él tiene una experticia mayor a la nuestra y nos puede ayudar. Eso con respecto a la temática. La idea sería entonces establecer cuál es el tema que sobre el cual nos gustaría trabajar. Un segundo paso, y esto les va a venir bien para establecer cuál es la pregunta, la problemática, qué vamos a problematizar de ese tema, qué vamos a preguntar acerca de la temática elegida, es establecer o identificar qué es lo que nos ha llevado a elegir este tema. ¿Cuál fue la situación que dio origen a la investigación? ¿Qué es lo que nos invitó o me invitó a justamente trabajar sobre este tema y no sobre tantos otros? Puede que haya sido algo que me movió internamente por algún motivo, pero evidentemente algo me hizo ruido, o no terminé de entender, o me gustó como para ahondar, o bueno, hasta puede llegar a ser una situación psicológica mía, digamos, de por qué me impactó de una manera determinada, lo que fuere. Pero eso ayuda al momento justamente de hacer las preguntas y en última instancia que la pregunta pregunte lo que a mí me gusta preguntar. Siempre me interesa a mí preguntar. Si no me voy, terminamos de algún modo olvidando esto de que sea una temática de interés. Es la segunda recomendación. Y es muy importante expresarlo por escrito. Para mayor facilidad y precisión en lo que siga, es muy importante
poner por escrito el tema y por qué lo elijo. Parece mentira, pero evidentemente nosotros pensando, ¿sí? Muchas veces, como dice Herderling, poeta alemán, ¿eh? Pensando somos reyes, escribiendo somos mendigos. De hecho, escribir, es decir, exponer, expresar, es decir, sacar fuera en forma objetiva, en una hoja, en la lógica de la escritura, aquello que pensamos, es un trabajo que no es sencillo, que hace cambiar la lógica de la estructura de expresión y al mismo tiempo que objetiva nuestro pensamiento. Y nosotros somos seres que solamente expresando lo que pensamos terminamos de entender lo que pensamos. Por eso aquella famosa frase, no exprese sus pensamientos con palabras ajenas porque va a terminar pensando pensamientos ajenos. Es decir, ¿qué quiero decir? Que, bueno, un ejemplo bastante común y silvestre. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, muchas veces entendemos el tema, pero no lo sabemos decir. Eso significa que el proceso cognitivo no está logrado. El proceso cognitivo se termina cuando yo conceptualizo y de hecho entonces tengo términos, expresiones lingüísticas, ¿sí?, que dicen lo que pienso. Por eso ocurre que cuando nosotros estudiamos y algunos compañeros no entienden o nos piden ayuda y nosotros se lo explicamos, ¿no? Explicar, sacar fuera. Cuando nosotros lo explicamos, nos damos cuenta de que terminamos entendiéndolo mucho mejor. Porque en la expresión, en la sacada afuera, ¿sí?, de nuestro pensamiento es cuando nuestro pensamiento termina el proceso. Es decir, el proceso del pensamiento termina en la expresión a otro. La intersubjetividad, ¿sí?, está mucho antes en nosotros que antes del hecho de comunicarnos y de estar en relación con otro. Es decir, el otro está de algún modo incoado en mí desde antes. Y esto lo explicita, lo muestra, el hecho de que ya en mi propia estructura de conocimiento, de algún modo lo tengo como incoado, ¿sí?, porque si no termino expresando a un otro que puede no estar delante. Pero si yo no lo expreso como si estuviese hablando con otro, no termina mi proceso de pensamiento. Somos seres abiertos, somos seres sociales, eso significa, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, solo en la expresión y la objetivación de nuestro pensamiento es cuando nuestro pensamiento termina de ser preciso. De allí la importancia de ponerlo por escrito. Es posible que tengamos que escribirlo varias veces, porque nos demos cuenta de que no es, o que no sabemos cómo escribirlo, o que los modos de la escritura no terminan de decir lo que estoy pensando. Bueno, hay que buscar la vuelta. En eso justamente consiste el ejercicio de poner por escrito. ¿Cuál es el ejercicio? De terminar de expresar lo que queremos decir. ¿Se entiende? Sí. Bien. Una vez que lo dimos, si ya pusimos la temática y vimos eso y escribimos por qué motivo, cuál es la situación que dio origen a esta investigación que nos está llamando la atención, es cuando aparece el planteamiento del problema. Sin una pregunta, sin un problema, no hay investigación. En el sentido
siguiente, es que investigación, muchos justamente metodólogos plantean que investigar y problematizar son términos sinónimos en este punto. Lo que pasa es que a veces investigar, bueno, nos ha mandado muchas veces, bueno, investiguen sobre este tema, y en realidad lo que nos están pidiendo es que vayamos a buscar bibliografía sobre el tema. O bien hacemos un procesamiento de datos, pero sin una pregunta, ¿sí?, que de algún modo conduzca toda nuestra pesquisa. Sin una problematización de algo, evidentemente no hay verdadera investigación. Por lo que, claro que, es decir, tenemos que aclarar bien qué es un problema de investigación. De hecho, podemos encontrarnos con problemas de hecho, o también lo que se puede llamar problemas pragmáticos, ¿sí? Perdón, ¿qué es un problema? Así, en llano. ¿Qué es un problema? ¿A qué le llamarían ustedes problema? ¿Cómo definirían ustedes problema? Algo que causa una consecuencia que no queremos. Bien, habría algo de eso. He aquí que puede aparecer una consecuencia que no queremos. ¿Por qué ocurre? ¿Alguna otra definición de problema? La dificultad para lograr algo. Una dificultad para lograr. Ahí está. Tenemos un fin y tenemos una dificultad, ¿sí? De hecho, una dificultad que trae consecuencias. Las consecuencias podrían ser algo que no queremos y no lo que queremos, justamente. Bien, claro. El Podríamos problema decir te genera inquietud en algún punto. ¿Cómo, perdón, Camila? Que además ese problema o esa dificultad en algún punto después se termina generando como una inquietud y por eso después terminamos como ese problema buscando alguna manera de resolverlo. Porque hay algo como que te hace ruido de ese problema Bien, o de esa cosa que no podés, digamos, lograr o lo que sea. claro, claro, y ahí se tocaría con lo que decíamos de la situación que dio origen Claro. al problema. Exactamente. Sí, de hecho podríamos decir que el problema es un obstáculo, si se quiere, para un fin deseable. Es un obstáculo respecto de un fin deseable, ¿no? Ahora, tenemos algunos problemas que son problemas de hecho, problemas pragmáticos. Por ejemplo, son los que surgen en un contexto práctico y que podríamos mencionar, por ejemplo, si yo dijese la sequía. Una sequía para el campo o para zonas de campo como la nuestra es un problemón, sin duda, es un problema, y un problemón. Pero la sequía no es un problema científico, no es un problema de investigación, ¿sí? Es un problema vital, económico, una serie de cosas, pero no es un problema de investigación. Y bueno, pero lo que pasa es que con la sequía, la soja se quema, no crece, no tenemos... No, está bien, perfecto, sin duda que es un problema, pero no es un problema de investigación. Ahora, si usted me dice, ¿qué características debería tener la soja para ser resistente a momentos hídricos bajos? Bueno, ahí la cosa cambia. Ahí sí es un problema de investigación. ¿Me explico? ¿Se explica la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí. Es decir, sin duda que hay problemas a montones, de hecho, ¿sí? Problemas reales, problemas vitales, problemas económicos, pero no siempre. Un problema de investigación supone que hace una pregunta en la cual exige la generación, la intervención y generación de conocimiento. Ahora aquí tenemos que hacer una distinción. Sin duda que hay problemas de conocimiento.
Es decir, tiene que ser problemas cognitivos. Pero también tenemos que distinguir un problema para intervenir de intervención y un problema de investigación científica, que pueden estar juntos por otra parte. Un problema de intervención, por ejemplo, sería el hecho de, por ejemplo, y aquí que nos ha llegado una carta de AFIP en la cual se nos solicita hacer una declaración jurada en el formulario 428 y hacer una no sé qué otra cosa. No tengo la menor idea. Entonces voy a ir, ¿qué es lo que está exigiendo? Exige conocimiento, sin duda. Pero de hecho, ese problema introduce una dimensión cognitiva. Pero es la dimensión cognitiva propia, digamos, de la intervención profesional. Es decir, de algún modo, ¿sí? Tengo que ir a un especialista que va a aplicar conocimiento, ¿sí? ¿Ven? Va a aplicar conocimiento para poder resolver ese problema. Evidentemente, ese conocimiento que tiene el profesional le permite distanciarse, un cierto distanciamiento, ¿sí? Para poder anticiparse, para poder evitar algunas cosas o poder dar una solución. Supónganse también, es decir, tengo un problema de construcción, tengo que construir, ¿sí? Y tengo una problemática en la circulación del agua o de la luz. Evidentemente voy a necesitar a alguien que sepa sobre el tema, que traiga conocimiento justamente que tenga que ver con eso, ¿sí? Para justamente resolver el problema de intervención. Pero es un problema de intervención. Sin duda que va a utilizar conocimiento disponible. Vamos a tratar justamente. ¿Es un problema cognitivo? Sí, lo es, porque de hecho yo no sé de circuitos eléctricos, ¿sí? O no sé de procesos administrativos, con el ejemplo anterior, y por lo tanto necesito de alguien que lo sepa. Sin duda que supone conocimientos. Conocimientos, pero en el fondo ya disponibles, si se quiere. Lo que tiene la investigación científica, o el problema de investigación científica como tal, es que esos conocimientos disponibles los conoce, por supuesto, los revisa, los cuestiona, los amplía, en el caso de ser necesario, e inclusive abre rumbos que pueden generar el crecimiento, ¿ven? El crecimiento de ese conocimiento. ¿No? Aquí es donde encontramos propiamente un problema cognitivo de investigación científica. A ver, lo cual no implica que un problema de investigación entre dentro de un trabajo de intervención. Es posible que haya que hacer una intervención y sea necesaria una investigación científica de tipo diagnóstica o un trabajo de investigación científica en un aspecto dentro de la problemática global. Hoy que tenemos que las investigaciones muchas veces se hacen según el modo 2 que decía alguna serie de investigadores, es decir, que parten de la problemática concreta, evidentemente la investigación científica está de algún modo albergada en un trabajo de investigación, de intervención más global. Pero esto no significa que en la distinción teórica en sí misma no podamos hacer la distinción. Podemos tener un problema concreto genético, ¿sí? Y que exija una investigación científica determinada en un aspecto. O bien, para intervenir de una manera necesitamos un análisis diagnóstico. Y es una investigación científica, que va a formar parte, digamos, de toda la intervención. Pero no es lo mismo intervenir, ¿sí?, con conocimientos disponibles a generar conocimientos nuevos. ¿Sí? Por supuesto que además, ¿sí?,
decíamos, una vez que nosotros focalizamos justamente en el problema, tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿sí?, respecto de qué criterios hay que tener para ver que sean problemas de investigación y las preguntas estén bien logradas. Por un lado tenemos criterios sustantivos o de pertinencia, es decir, que criterios que nos digan que estas preguntas son pertinentes, que estas problematizaciones son pertinentes. Es decir, que son tres. Que si se arroja un conocimiento del cual no se disponía. Ese es uno. ¿Por qué? Profe, ¿podría repetirlo? Sí. Porque quedó tildado. Ah, perdón. Ahora sí, estoy Sí. bien. Los últimos 5. Sí, perfecto. El último minuto. El primero es si esta pregunta que hacemos y por lo tanto esta investigación que hacemos, si arrojaría un conocimiento del cual no se dispone aún. ¿Está bien? Porque si es un conocimiento que ya se dispone, entonces, ¿para qué valor tendría? Cuidado. Cuando hablamos de un conocimiento nuevo, no necesariamente tiene que ser un conocimiento nuevo, en tanto conocimiento puede ser que ese conocimiento nuevo venga por una reestructuración de ya el conocimiento disponible. Una vuelta, una representación que hace que algo se haya problematizado y por lo tanto se pueda ver distinto. No es que aparezca un conocimiento absolutamente nuevo, que tenga A, B, C, D y aparezca E. No, puede ser que los mismos que tenemos dispuestos de otra manera nos generan ciertos aspectos diferenciales. ¿Está bien? Ahora, tiene que arrojar de algún modo algún tipo de conocimiento o algún tipo de mirada, algún tipo de perspectiva del cual no se disponía, si no tendría sentido la investigación, no sería pertinente. Por lo tanto, está bueno saber, y por eso es que se investigan antecedentes del tema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las investigaciones de los últimos 5 o 10 años sobre esta temática? A ver por dónde anda la ciencia y a ver si ya no se respondió a esto que yo me pregunto. Si ya no está respondida en el marco teórico, lo cual, bueno, ya sería nada. La segunda razón, o el segundo criterio, es que pueda ser contrastada empíricamente o evaluada argumentativamente. Si algo no puede ser contrastado empíricamente, no sería una investigación científica. Si algo no puede ser evaluada, al menos argumentativamente, si es un ensayo, y evidentemente estamos también en problema. No es una pregunta de investigación científica. Y por último, si es relevante para un cuerpo de conocimientos teóricamente fundados. Es decir, esto es relevante para la temática y para la comunidad científica que trata sobre estos temas. Yo puedo hacer una investigación muy profunda sobre los colores de los botones. Pero si no es algo relevante para alguna comunidad científica, entonces no sería un problema de investigación científica. Por eso hay ciertas preguntas, si se quiere, o formulaciones de problema que podrían chocar contra este criterio. Por ejemplo, formulaciones que estuviesen orientadas hacia la intervención, no hacia la investigación. En tanto que buscan un plan de acción más que un plan
de investigación científica. Digamos que busquen medidas prácticas de implementación, que busquen un protocolo de acción, de un circuito para realizar el proceso. Por supuesto que, a ver, vuelvo a reiterar, puede que estas formulaciones puedan aparecer en ellas preguntas asociadas a una investigación teórica, ¿sí?, que se supone resolver. Bueno, está bien. En ese caso, ¿sí?, puede que haya una investigación científica allí, en ese proceso de intervención global. Evidentemente, el proceso de investigación-acción, el método de investigación-acción, tiene algo que ver con eso, ¿sí? Pero formalmente son dos momentos distintos. El conocimiento, es decir, el plan de acción, ¿sí?, y el conocimiento asociado a ese plan de acción. ¿Está bien? Otras, por ejemplo, hacer la formulación de un problema o una pregunta donde las preguntas sean meramente informativas sobre cosas relativas a algo que ya se dispone, por ejemplo, cómo se llaman los países en este momento a nivel mundial. Sí, eso está bien, eso ya se sabe, ya es un conocimiento disponible. Simplemente se alcanzan gracias a hacer un sondeo, si se quiere, justamente de las fuentes necesarias, ¿no? Por allí, claro, bueno, si esa pregunta va a dar pie a otra pregunta, ¿sí?, y va a ser punto de partida de un punto de vista determinado, que surja una pregunta, bueno, ahí la cosa cambia. Pero otra vez, la pregunta informativa no forma parte de la pregunta de investigación. Pues simplemente la pregunta que dio origen, la cual a lo mejor hizo descubrir otra pregunta que era interesante realizar y no se había realizado. Pero eso es otra cuestión. También las preguntas que suponen escenarios o situaciones no accesibles, en tanto no son controlables, en tanto no son manipulables, por lo tanto no son contrastables empíricamente, no son evaluables teóricamente. Salvo que ustedes me digan, no, lo que pasa, hablo sobre, pero lo voy a hacer a través de escenarios simulados. Voy a hacer casos de simulación, ¿sí?, escenarios potenciales. Está bien. Ahí me cambió la bocha usted. Está bien. Pero la investigación se va a hacer, por supuesto, con entonces hipótesis potenciales, con enunciados en base a simulaciones. ¿Está bien? Pero de hecho, las preguntas respecto de escenarios en sí mismos inaccesibles, evidentemente no se puede hacer. Lo mismo que por allí si hay preguntas con juicios de valores. ¿Por qué los tales y cuales personas son tan malos y hacen tal y cual cosa? Evidentemente habría que preguntar primero por qué son malos y qué significa malo, y toda una discusión ética que sería previa. Y después están los criterios formales, que también son importantes, ¿sí?, y que pueden ser pertinente o no pertinente justamente la formulación de una pregunta y por lo tanto la problematización. Primero, que las preguntas tienen que ser, o la formulación del problema tiene que ser clara y precisa. ¿Qué significa esto? Que no tiene que estar afectada ni por vaguedad, ni por ninguna ambigüedad. ¿Ven? Porque si no, justamente, la pregunta no sería precisa, no sería clara. Justamente,
Hay un momento en la investigación, que es ahora, en este momento, al comienzo, que uno debe pasar de la intuición a la conceptualización, que sería nuestro momento, el momento de la construcción de objetos. Yo tengo por ahí una intuición sobre el tema que me aqueja y que me hace ruido, como decía alguno, ¿no? Pero tengo que poder conceptualizarlo. Digamos, en este momento es el momento de precisar, de aclarar, ¿sí? Y eso es lo que hace justamente digamos, uno de los conceptos para poder hacer la pregunta que quiero. Las intuiciones tienen que pasar a ser conceptos. Eso que teníamos como algunas ideas, tengo que conceptualizarlas con la mayor precisión posible para que su formulación sea clara y precisa. Otros dos elementos que son propios de la problemática, de la formulación del problema o de la pregunta, es que la pregunta se adecúe al nivel de insumos, de personas, de materiales disponibles para llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Este problema formal puede terminar siendo un problema sustantivo, porque si yo hago una pregunta que sobrepasa mis posibilidades, termina siendo una investigación inaccesible y toca justamente de esta manera un problema sustantivo. Pero que puede comenzar por ser una mera cuestión formal, de no haber sabido, ¿sí?, o no haber hecho el trabajo de limitar las preguntas al nivel en donde yo pueda responderlas y hacerlas accesibles al problema. Y otra función, también formal, es que generalmente uno tiene una pregunta fundamental en el campo problemático. Pero esa pregunta es necesario desagregarla. ¿Qué significa desagregar? Significa sacar de la pregunta fundamental otras preguntas que supone la misma pregunta. Si yo quiero trabajar la igualdad, ¿sí?, como concepto fundamental, aún hoy, de aquello concepto fundamental de la Revolución Francesa, o cómo juega hoy, o qué función cumple hoy el concepto de igualdad, ¿sí?, en vistas de que fue uno de los tres conceptos que manejó la Revolución Francesa, evidentemente que esto supone otra serie de preguntas. Preguntas que hay que desagregar, más allá de que sea Revolución Francesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cuáles son los otros tres? ¿Qué significaba justamente la Revolución Francesa igualdad? ¿Cómo apareció el concepto de igualdad en ese momento? ¿Cómo aparece hoy en tales ámbitos o en tales otros? Hay una serie de preguntas. ¿Dónde voy a ir a buscar esto? ¿De qué manera voy a buscar? Son preguntas derivadas que de algún modo ya me van a dar pie a de qué modo voy a investigar esto que voy a investigar, que sería parte del itinerario 2. ¿Y de qué manera lo voy a comunicar? Lo cual sería parte del itinerario 3. Pero ven, es necesario desagregar estas preguntas. Por eso llegamos justamente a esto de la pregunta, que es el momento esencial en la construcción del objeto de investigación y en general de toda la investigación. De hecho, vamos a volver a ella hasta que terminemos de investigar. Primero hay que determinar dentro del tema de interés la o las, pero en realidad es una pregunta fundamental, esencial.
pero puede ser una o dos o tres, supónganse. Que hay que tratar de expresarla con precisión y con claridad, cosa que se va a dar progresivamente y no de un solo saque. Por lo tanto, es un trabajo que lleva tiempo. Es quizá el trabajo que más tiempo lleva. Es como que hay que andar abriendo, ¿no?, cada una de las cisuras de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, a ver dónde se escondió la pregunta. Está en mí, pero hay que buscarla. Hay que tratar de expresarla. Y expresarla es una búsqueda, es una pesquisa que lleva tiempo, que cansa, ¿sí?, pero lleva tiempo. Todos le pasan, ¿no? Esto no significa que solo porque yo no investigué nunca me pasaron, no. A todos nos pasa. Nos pasa a todos, sean algunos especializados, investigadores de años y otros noveles. La única diferencia es que al avesado investigador de años ya sabe que lleva este tiempo la pregunta, entonces no le da bola. Mientras que a los novatos, por allí, los noveles, por allí, esto les indicaría falsamente, o sería un indicador falso, por cierto, un indicador de que no están para esto, que la investigación no es para ellos, lo cual no es cierto, a todos les pasa. Pero una vez que tengamos al menos una pregunta lo más cercana posible, que seguirá progresivamente afinándose, empezar a desagregar todas las preguntas que puedan desprenderse. Y en un tercer momento, ordenarlas según un criterio que cada uno le parezca el más apropiado para lo que quiere investigar. Una vez hecho esto, nos llega el tema de los objetivos de la investigación. Y con esto, a ver, ¿cuál es el objetivo de la investigación? No estoy hablando del objetivo subjetivo, que en este caso puede albergarnos a nosotros. Es decir, tengo que encontrar una investigación y qué sé yo, el objetivo de esta investigación es taparle la boca a este tarado que da metodología de investigación, que no me joda porque tengo que pasar esta materia, rendirla bien y ya está. Y porque quiero terminar la carrera. Muy bien, fantástico, es un excelente objetivo. No. Acá estamos hablando del objetivo de la investigación, no de ustedes respecto de la investigación, sino de la investigación. ¿De qué objeto tiene estudiar esto? ¿Qué resultados se buscan? ¿Qué es lo que quiere lograrse? ¿Sí? Para esto, es bueno antes, es provechoso antes, escribir en 2 o 3 párrafos cuál es la importancia, el valor y o la utilidad de hacer esta investigación. ¿Por qué motivo yo voy a perder tiempo en esta investigación? ¿Por qué motivo otro va a perder tiempo en leer esta investigación? Con esto de escribir, otra vez el ejercicio de escribir, la importancia, el valor, la utilidad, por allí nos va a ayudar a establecer cuáles son los objetivos últimos. Es decir, el objetivo foco. Y es posible que podamos sacar objetivos referentes, es decir, para llegar a este objetivo necesito alcanzar otros. Es decir, objetivo principal y objetivo general y objetivo particular, objetivo principal, objetivo secundario, o objetivo foco, objetivo referente, como ustedes quieran llamar. Bien. De esta manera, digamos, cerramos este primer momento. Es cierto que para ir progresivamente cerrando las preguntas y precisando la formulación del objetivo, está el punto de leer un poco sobre el tema, ver, digamos, el marco teórico y los antecedentes del tema.
Nosotros vamos a tratar de hacerlo de todas maneras sin haberlo leído. Estamos haciendo un proyecto de investigación, no la investigación. Al menos hagamos este intento de hacernos, sobre un tema, poner tema, hacernos una pregunta fundamental, tratar de derivar algunas preguntas y poner algunos objetivos. Puede ocurrirles que después vean pregunta y objetivo y vean que no hay una coherencia entre uno y otro. Ahí empezaron los problemas. O bien el objetivo dice lo que quiero y la pregunta hay que revisarla, o bien la pregunta dice lo que quiero y el objetivo hay que revisar. La idea es que sean web, lo que sea, pero que haya. Por lo tanto, ¿ven? Estos son como los momentos que son necesarios. Yo les voy a enviar, como les dije, un formulario en el cual habría un informe de avance, en donde ustedes pueden ya poner, y eso subir al foro de debate, al foro de diálogo, el tema, la pregunta, el objetivo, si es que ellos llegan a... Al menos la pregunta fundamental y el objetivo fundamental. Si es que llegan a un objetivo. Pero al menos, tema y pregunta, o el tema nomás, por si hay algún otro que les interesa la temática que ustedes van a tomar. Y eso estaría bueno ya ponerlo durante esta semana. Así ya se van contactando y viendo. La semana que viene hablaríamos acerca también de, bueno, cuáles son esos temas, cómo lo pensaron y cuáles son las dificultades con respecto a la pregunta. Y hablaríamos un poco más de qué es el marco teórico y los antecedentes. Muy bien. Chicos, quedamos así. ¿Alguna pregunta? No, por ahora la que tenía la resolví así. No, Bien. profe, ninguna. Perfecto. Voy entonces subiendo eso para que ustedes lo vayan subiendo tema y luego agreguen pregunta y luego vayan agregando objetivos y vayan poniéndose de acuerdo, digamos, ¿sí? A través de este foro de diálogo, vamos a llamar. Así, o otro nombre que yo, pero va a estar, ya les digo, con esto que les he presentado hasta hoy, ¿cómo se llama esto? Los Power, ¿sí? Que hemos presentado hoy. Se los voy a subir en 3.1, ¿sí? ¿Está? Ok. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, Hasta luego. profe, gracias. Hasta luego.